Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a nuestro tercer capítulo del programa Debate de Constituyentes, un espacio en el cual vamos a poder conocer, no solo debatir, sino que conocer las diferentes posturas sobre temas relevantes en materia constitucional que sin duda serán parte del debate al momento de escribir este nuevo texto constitucional. Estamos aquí con aquellos que eventualmente van a tener la misión de redactar un texto constitucional que, por cierto, tenga la capacidad y la disposición de aquellos que lo componen de dialogar y de llegar a acuerdos de manera de tener una constitución que nos represente a todas y a todos. Hola Mario, ¿cómo estás? Tú nos vas a presentar a nuestros invitados de hoy día, a nuestros candidatos a constituyentes. Muchas gracias, Claudia. Feliz de estar con estos tres posibles constituyentes de muy buena calidad humana y política. Tenemos a Carol Espinaza, que ella es periodista, va por el cupo de Renovación Nacional. Cuéntanos por qué distrito vas, Carol, y qué comunas perteneces. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy independiente, apoyada por Renovación Nacional, por La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirqui y San José de Maipo, por el distrito 12. Muy bien. Y tenemos también a Valeria Villegas. Ella es abogada y va por el Partido Radical. Cuéntanos, Valeria, ¿cuál es tu distrito y qué comunas pertenece? Bien, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Saludar también a mis colegas candidatos a constituyentes. Y bueno, yo voy por el distrito 13, por el Partido Radical, en la lista del apruebo, soy la número 22 y las comunas que integra el distrito son San Miguel, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, San Ramón y Lo Espejo. Muy bien. Así que un saludo a todos los amigos del distrito. Y nos acompaña el único hombre aquí del grupo de los constituyentes, Francisco Rego, también es abogado, va independiente fuera de pacto y no va por ningún partido. Sumamente independiente. Sumamente independiente, Cuéntanos, efectivamente. Francisco, Muchas gracias, un gusto de compartir este programa con ustedes y por la invitación. En mi caso, compito por el distrito número 11, que es Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina y Peñalolén. La Reina y Peñalolén entran ahora en cuarentena, así que les deseo mucha fuerza y paciencia y ánimo. Y en mi caso, efectivamente, voy 100% independiente, sin cupo, apoyo o cuota de ningún partido político, pero sí hago la mención de que soy independiente, pero independiente de derecha. Eso. No cualquier independiente. Muy bien. Y tienen en común nuestros tres invitados posibles constituyentes que ninguno ha aspirado a un cargo de elección popular, son los tres rostros nuevos, aquellos que han sido demandados por los chilenos y las chilenas que quieren algunas veces una renovación en la política, aunque yo creo principalmente que debe haber una combinación entre aquellos que irrumpen en este campo tan controvertido a veces, pero con un desafío maravilloso que es tener una misión trascendental, fijar un texto constitucional que al menos nos va a regir por los próximos 30 años, por lo tanto estamos en un momento histórico. Y entrando de lleno al tema que hoy día nos convoca, un tema que no lo hemos elegido nosotros porque se nos ocurrió, sino muy por el contrario, es un tema que ha sido recurrente en los debates, en todos los medios de comunicación y además en las casas, en las organizaciones, que son los derechos sociales. Los vemos en las marchas, las manifestaciones, también en las redes sociales, el requerir una mayor garantía por parte del Estado de aquellas necesidades esenciales para asegurar una vida digna para las ciudadanas y los ciudadanos. Hoy día nuestra Constitución protege derechos sociales, ellos son la salud, la educación, la libertad del trabajo y su protección, la seguridad social, vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Estos son los derechos sociales establecidos y contenidos en la Constitución, pero sin duda habrán otros. ¿Están garantizados estos derechos realmente? Y otra pregunta que surgió del debate anterior, para que estos derechos se garanticen realmente, ¿debe el Estado exclusivamente ser el proveedor de estos servicios para estas necesidades esenciales? ¿O puede haber una provisión mixta con iniciativa particular y con colaboración del Estado?
los dejo abiertos. Vamos a partir por ti, Valeria, luego por Francisco. Mira, la verdad es que, como lo comentábamos en la antesala del programa, la verdad es que para mí en este tema es muy importante el rol que el Estado adquiere en esta materia. Y hoy día vemos en nuestra Constitución que el Estado no tiene un rol garante de derechos sociales, sino que estos derechos sociales están establecidos desde el prisma de la libertad de opción. La libertad que tienen algunas personas para poder escoger, por ejemplo, el sistema de previsión social, el colegio para sus hijos o sus hijas, o bien el sistema de salud donde quieran atenderse. El punto es que si nosotros tuviéramos un rol de un Estado garante de derechos sociales y pudiéramos hacer una definición de Estado como un Estado social y democrático de derechos, podríamos establecer precisiones en esta Constitución respecto de cómo están conceptualizados estos derechos actualmente, que vayan a llegar a toda la población. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí hoy día quienes argumentan solamente en relación a la libertad, a la que yo adhiero, por cierto, yo estoy a favor de que exista un sistema mixto, que el Estado sea promotor y un garante de los derechos sociales, pero que también exista la iniciativa privada. Hoy día este argumento de la libertad justamente lo que impide es que todas las personas puedan acceder a todos estos bienes, a todos estos derechos, porque hoy día son bienes y esperamos a quienes estamos a favor de la incorporación plena a través de distintas conceptualizaciones y principios también constitucionales dentro de lo que uno podría llamar las bases de la institucionalidad, que es el capítulo primero, si siguiéramos esa misma pauta luego en la Convención Constitucional, si se incorporaran determinados principios y determinadas precisiones en cómo sería este rol garante de derechos y principalmente en materias educativas, no tendríamos falacias como algunos argumentos de la libertad en torno a que todas las personas hoy día tienen esa posibilidad de escoger. Y hoy día justamente, porque yo estoy a favor de la libertad, pero principalmente con un piso mínimo de igualdad, es que creo que estos derechos sociales que en su concepto lo que deberían permitirle a la persona humana es tener autonomía, ejercer estos derechos en dignidad y justamente para en ese ejercicio sentirse seres humanos libres también de poder decidir. Resulta que estos derechos no llegan al 70% a lo menos de la población, que es lo que uno pretendería que de un Estado garante de derechos sociales. ¿Qué opinas tú, Francisco, al respecto? Mira, a ver, yo tengo que hacer una aclaración previa, y es que yo soy de los convencidos del aporte que la Constitución de 1980, reformada sustancialmente el 2005, ha hecho al progreso de los chilenos en los últimos 40 años. Entonces, yo creo que el tema del debate de los derechos sociales tiene, a mi juicio, dos componentes. Uno que antecede de alguna manera esta discusión, y es que es cuál es el grado de compromiso que van a tener los distintos constituyentes durante el trabajo convencional o constituyente respecto del rol o del modelo de sociedad que queremos para nuestro país. Porque, por un lado, tenemos personas que aspiran a un modelo de sociedad, ¿no es cierto?, donde se combine el desarrollo y la sustentabilidad y donde los pilares como la libertad son importantes. Pero por otro lado tenemos personas también que sostienen que prefieren un modelo de sociedad donde haya una mayor intervención del Estado y por lo tanto una menor autonomía y libertad de las personas. Por lo tanto, yo creo que ahí está el debate de fondo que va a haber respecto de este tema, de cuál modelo de sociedad, si queremos un modelo de sociedad que apueste fuertemente en las personas o uno que apueste fuertemente en el Estado. Y ese modelo que algunos ya han llamado a fracasar, el tema de este modelo, la verdad es que va a ser puesto a prueba durante este debate constitucional y es un modelo que con todos sus principios y sus normas que hoy día están en la Constitución ha sido perfeccionado durante muchos años, 30 años, etcétera, y por lo tanto
hoy día la preocupación de muchas personas pasa porque en el trabajo o en la convención hay muchos grupos que buscan con cierto ánimo refundacional cambiar el sistema y cambiar el modelo. Yo creo que estamos todos en la línea de perfeccionar el modelo, pero no de tirar todo por la borda ni de partir en una hoja en blanco. Así que ese es un tema principal. Y el segundo es que, y lo podemos abordar después con más detenimiento, pero a mí me llama mucho la atención, y está en mi programa de candidato, y que fui el primer candidato constituyente en dar a conocer su programa y sus propuestas, y que el acento, lamentablemente, en toda esta discusión se pone en los derechos sociales y, sin embargo, no se pone en los deberes sociales. Por lo tanto, nos hemos transformado en los campeones mundiales para exigir derechos, pero a la hora de pedir o exigir o cumplir deberes, miramos hacia el techo. Entonces, queremos, ¿no es cierto?, un mundo libre de contaminación, pero vamos a los parques y somos los primeros en dejar basura, en los cerros, etc. ¿Queremos libertad de emprender? Perfecto, pero también somos los primeros muchas veces en hacer trampa y saltarnos la fila. Queremos también lindos parques nacionales al norte de Chile y en la Patagonia, pero somos los primeros en dejar abandonadas las zonas extremas de nuestro país. Entonces, creo que el debate de los derechos sociales no se puede dar si no es con su contrapartida natural, que son los deberes. Eso. Carol. Sí, bueno, a mí me surge una preocupación respecto de los derechos sociales y cuando veo la franja política que se está transmitiendo, veo como una expectativa que ponen en la población, en la mayoría de la ciudadanía, que no maneja términos ni nomenclatura desde el derecho, digamos, como abogados, y que a veces no entienden nada de lo que se está hablando, y que la gente prácticamente, cuando yo converso con ellos en las ferias o en la calle que me ha tocado, prácticamente creen que va a cambiar el mundo, o sea, como que se va a transformar el mundo con una nueva constitución, entendiendo que todos queremos mejorar. Yo creo que todos los que nos postulamos como constituyentes queremos mejorar la actual condición de la ciudadanía, que sabemos que ha habido una mal distribución de los recursos del Estado, a lo mejor ampliando un Estado que tiene muchos suborganismos, un Congreso a lo mejor de diputados demasiado grande, donde hay recursos económicos que a lo mejor se han aplicado allí y que deberían haberse invertido en otras cosas, pero me preocupa esto de los derechos sociales porque yo veo una lista como de supermercado, una lista ideal, y la verdad que la Constitución no es la lista de deseos cumplidos de todo, porque todos tenemos necesidades infinitas, todos tenemos distintos deseos, el mundo es muy diverso, por lo tanto se tiene que lograr un acuerdo y las constituciones son para lograr, digamos, vivir en paz, en tranquilidad, sin violencia y lograr un acuerdo que permita la gobernabilidad y sustentar las instituciones. Sin instituciones no se puede. Entonces, estoy de acuerdo con Francisco en el tema de la falta de deberes, de solo hablar de derechos y no deberes, donde la gente también comienza como a exigir cosas, pero falta un sentido de colaboración. Y yo quiero poner un ejemplo muy simple. Hubo un tiempo donde en nuestro país, bueno, yo soy hija del tiempo de los 80, donde nos íbamos en unas micros apretadas y donde la gente tenía mucha escasez. Mis padres eran de situación bastante precaria, pero no obstante la gente pagaba su pasaje por atrás de la micro, yo no sé si ustedes se recuerdan, y pasaba de mano en mano el pasaje hasta el chofer. Y de vuelta venía el vuelto con la boleta, ¿cierto? El boleto. En cambio, hoy tenemos una evasión terrible en nuestro transporte público. Entonces, pienso yo, esta es una pregunta, si los derechos sociales deben ser garantizados, me preocupa qué pasa si los recursos no son suficientes para garantizar estos derechos. Vamos a tener un montón de demandas constitucionales. Esa es una de las preguntas que tengo. Lo otro, hay que garantizarlos universalmente en el sentido de que hay gente que tiene y que puede, pero hay otros que no. No debemos enfocar estos recursos, estos derechos sociales a los sectores realmente que no pueden, tener estas expectativas de vida, no pueden estudiar. Yo, por ejemplo, tuve que trabajar para poder sacar mi carrera, estudiar de noche. Entonces, aplicar justamente a gente que no puede. Y lo otro es, ¿no pasará también esto por un tema de educación?
falta educación cívica a lo mejor, y que no pasa tanto por poner tantos derechos sociales, sino que por ser educados, porque también tiene que haber una colaboración del propio ciudadano en saber administrar también sus recursos. Recordemos que los chilenos es el cuarto país de endeudamiento de los ciudadanos con las tarjetas de crédito. Carol, Entonces también si hay una revisamos falta un poquito esto de los derechos sociales, en lo concreto, y lo que pasa todos los días, es que finalmente el artículo 19, en alguno de sus acápites o en alguno de sus numerales, pueden ser defendidos a través de un recurso de protección cuando hay alguna actuación arbitraria o ilegal que restrinja o perturbe esos derechos. El tema es, ¿cuál va a ser el nuevo catálogo de derechos sociales que quieren proponer para la Constitución? Se ha dicho, por ejemplo, y aquí me gustaría que debatieran, la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Muchos ciudadanos al día de hoy nos aterramos al ver los noticieros de los portonazos, de los asaltos a los vehículos, homicidios en contra de menores de edad, que es algo que realmente atemoriza a la población y que es insoportable. Entonces, si nosotros estableciéramos como un derecho social la seguridad ciudadana, ¿qué va a pasar en la práctica? ¿Vamos a poder demandar al Estado por falta de servicio? ¿Vamos a poder recurrir de protección por la falta de actuación de Carabineros o de la PDI? Les dejo instalado ese debate. Valeria, ¿sí? Sí. Francisco, le da la palabra a Francisco. Perdón, para un poco mezclar eso. Sí. Oye, bueno, tu pregunta creo que es pero directo al grano, porque si hoy hay alguna materia que es la prioridad, no solo en mi distrito, sino que también en el de Valeria y en el de Carol, es el tema de la seguridad ciudadana y el orden público. Personalmente, y así lo he dicho públicamente, creo que los chilenos de alguna manera estamos bastante abandonados, nos sentimos bastante abandonados y desamparados por el Estado de Chile en materia de seguridad ciudadana y orden público. Vemos, ¿no es cierto?, los portonazos, las encerronas, los asaltos, los incendios de casas, las quemas de camiones y de campo, que ya se han transformado casi en un pan de cada día en todo el país. Entonces uno se pregunta, y los chilenos se preguntan, ¿por qué las fuerzas policiales o las fuerzas armadas, en el rol que les toque, no ejercen o no actúan con mayor energía o de manera más enérgica? Y eso tiene varias explicaciones. Una es porque de alguna manera los políticos no han sabido enfrentar el problema, no han tenido ni la voluntad, no han tenido el liderazgo y tampoco han tenido el coraje. Y por lo tanto tienen muchas veces a la policía con las manos atadas. Segundo, la legislación, y tú la debes conocer mejor que nadie, la legislación es bastante anacrónica y bastante prehistórica muchas veces en este tipo de cosas. Y por último, se les pide asumir ciertas responsabilidades a las fuerzas policiales, pero al mismo tiempo no se les dan los recursos. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que el Estado de Chile en su conjunto, incluyendo obviamente políticos y jueces, tienen una deuda pendiente con los chilenos en materia de seguridad ciudadana y orden público. Por lo tanto, por lo menos yo he asumido públicamente el compromiso de que el tema de la seguridad ciudadana y el orden público sean una prioridad en el trabajo de la Constitución. Y debería de reconocerse el derecho de todos los chilenos a vivir en paz, a vivir en orden. ¿Cómo lo garantiza? Como un derecho. Como un derecho. Ok, tengo ese derecho, me asaltaron. ¿Cómo ejerzo ese derecho? No, pero es que espérate. Es que en el tema de los derechos sociales, y con esto termino y le doy la oportunidad al resto, lo que pasa es que aquí hay un tema de fondo, y es si estos derechos van a ser aspiraciones como sociedad que nos vamos a dar, o van a ser derechos que van a ser exigibles judicialmente. Y hay un tema entre medio, que lo podremos ver, que es el tema del principio de la responsabilidad fiscal en el gasto público, al que aludía Carol, que también es parte del debate. Entonces, pero yo creo que, sea a título exigible o declarativo, creo que hoy día la Constitución no contempla un capítulo, un artículo sobre la materia y debería de tenerlo. No es solamente incorporar nuevos derechos, sino también la forma de garantizarlo y la efectividad en la cual se garantizan estos derechos que podrían incorporarse en la Constitución. Vamos a una parte comercial chiquitita y ya volvemos.
con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga con nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta de la pausa comercial y habíamos quedado con una pregunta hecha, ¿cómo entonces se garantiza? Y además quiero que te refieres a los actuales derechos sociales que están descritos en la Constitución, si a tu juicio se están garantizando, si hay que reformar ahí, porque en el programa anterior hablábamos, el tema fue el rol del Estado, si un Estado subsidiario, solidario, si la subsidiariedad tenía que apartarse en torno a la provisión de servicios esenciales. Mira, en base a esa primera pregunta, yo estoy a favor de establecer un rol de un Estado garante de derechos y definir el Estado como un Estado social y democrático de derechos. Ya. Voy a señalar por qué y luego que me gustaría comentar algunas cosas y responder a lo que decía Marion también respecto a este derecho a la seguridad y la delincuencia, que en mi distrito a lo menos es un tema muy, muy importante. Primero, yo estoy a favor de la definición de que Chile es un Estado social y democrático de derechos. ¿Por qué? Primero, porque se debe basar en dos pilares fundamentales, que es la solidaridad y la redistribución. Y cuando uno habla de solidaridad, justamente es la incorporación de derechos sociales, no de la forma en como hoy día están conceptualizados, sino a través de un Estado garante de derechos sociales. Es decir, que si se va a seguir teniendo, por ejemplo, la libertad de enseñanza, que esta libertad de enseñanza se le asegure entonces a todos los chilenos, porque esa libertad de enseñanza no se le asegura a todas las personas, sino porque solamente a quienes pueden pagar por esa libertad. Yo no sé si alguno de los presentes conoce el Distrito 13, pero ahí no se produce esta libertad. Ahí las personas no tienen el poder económico para poder, por ejemplo, optar a una u otra cosa. Y ahí es donde falla el Estado. Y ahí es donde, bueno, y la redistribución, que tiene que ver justamente con establecer políticas fiscales y políticas tributarias que vayan a hacer frente a estos derechos sociales. Decía acá Francisco que de los compromisos de los constituyentes, y yo creo que eso es súper importante, no mentirle a la ciudadanía en cuanto a los compromisos constituyentes, y eso lo enlazo también con lo que decía Carol, que esta Constitución evidentemente no va a resolver de la noche a la mañana todos los problemas que tenemos como sociedad, y eso creo que es súper importante nosotros dejárselo claro a la ciudadanía, que este es el rayado de cancha, y luego este rayado de cancha va a tener que en muchas materias generarse un entramado jurídico distinto para que esto se haga valer. Pero, así como también comentaban nuestros colegas, y principalmente Carol, justamente esta Constitución tiene que ver con realidades, tiene que ver con lo que ocurre en los barrios. Y, por ejemplo, lo que nos comentaba acá justamente Carol, de cómo ella tuvo que sacar adelante su educación. ¿Queremos entonces que todas las personas de San Miguel, de la Cisterna, del Bosque, de San Ramón, de Lo Espejo, tengan que
durante todo un día trabajar para poder educarse en la noche, no ver a su familia, no ver a sus hijos para poder estudiar, o sea, ese es el modelo de Estado que nosotros le estamos hoy día diciendo a la gente que vamos a defender en esa Constitución. Ese no es el modelo de Estado que yo defiendo. Yo defiendo un modelo de Estado que genere igualdad y genere equidades sociales, que si el día de mañana tenemos la opción de decidir en un colegio, todos tengan la opción de decidir, no aquellos grupos que realmente pueden decidir. Y ese es el problema que se vive en las realidades. Entonces, si vamos a hablar de lo que ocurre en los barrios y eso lo vamos a llevar a la Constitución, conozcamos bien la realidad de nuestro territorio y ese también es mi compromiso como constituyente. Yo adhiero a las audiencias públicas y a que al reglamento de la convención se incorporen los cabildos territoriales con fuerza vinculante, porque siempre los territorios deben participar de esta nueva forma de coexistencia colectiva que vamos a construir, por cierto, entre todos y entre todas, pero las grandes ciudades también del mundo se diseñan también con la colaboración de la comunidad. Y ahí yo adhiero a un modelo de gobernanza pública que es el gobierno abierto, donde uno codefine y co-crea políticas públicas con los territorios y principalmente gracias al principio de equidad horizontal presente en el Reino Unido, en Japón y que tiene que ver también con que el Estado debe proveer calidad y debe entregar servicios públicos independientes del territorio en el que tú nazcas o vivas, sea esto de Santiago o de distintas regiones. Yo termino el tiro. Dale. Respecto a la educación cívica, sí, por cierto que es sumamente importante la educación cívica para saber cómo vamos a votar, cómo vamos a decidir, pero eso no es problema de la ciudadanía. No ha sido problema el de la ciudadanía el que ésta no sepa responder a determinadas cuestiones. No ha sido el problema de la ciudadanía hoy día, como dice Carol, que nos encontremos y que seamos el tercer país del mundo más endeudado. ¿Es problema de la ciudadanía que tengan que utilizar sus tarjetas de crédito para ir al supermercado? ¿O hay una falta entonces de políticas de Estado para suplir aquello? Y por último, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Francisco. Nos hemos sentido abandonados por el Estado en materia de seguridad y en materia de delincuencia. Hoy día vemos portonazos todos los días. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde está la Subsecretaría de Prevención del Delito? Porque si ustedes ven las cifras, la cantidad de hoy día de delincuencia y de asaltos y portonazos ha crecido. Por lo tanto, yo espero de un Estado democrático no solamente que le dé más atribuciones a las fuerzas de orden, que ya me parece que con lo último que hemos visto en la prensa, tienen bastante con las innumerables violaciones a los derechos humanos que vemos todos los días, cosa de abrir nuestro teléfono y encontrarnos con algo. Yo lo veo siempre dentro de mi distrito, abro mi teléfono y veo alguna situación en particular. De hecho, el otro día gasearon a un niño en la comuna de Puente Alto. Por lo tanto, yo espero que se incorpore el derecho a la seguridad en esta Constitución y que se establezca con claridad cuáles son los elementos que van a incorporar este derecho a la seguridad, pero principalmente un rol de prevención y de promoción del Estado, no solamente a nivel de coerción. Y eso es lo que yo espero hoy día, que hayan mayores políticas en un Estado democrático. Carol. Sí, bueno, yo encuentro muy bonito lo que ella dice, pero la realidad me muestra otra cosa y eso es lo que a mí me preocuca, porque en el sector de la Florida, por ejemplo, es uno de los que tiene más alto índice de portonazo. Entonces, ¿qué me preocupa yo? Yo veo lo práctico, digamos. La gente quiere más resguardo policial, pero resulta que también la misma gente, no todos, pero una gran parte de la ciudadanía está también desprestigiando, no digo que no hayan ocurrido hechos que haya desprestigiado la institución de carabineros, sobre todo los mandos superiores, pero no quieren a los carabineros. Los medios de comunicación exponen también el mal actuar de los carabineros, pero a la vez la gente quiere más policía. Entonces hay como una contradicción, es como que queremos la seguridad, pero no los queremos ellos. Hay una parte de la población que no los quiere, pero otra
parte de la población está pidiendo por favor que haya más seguridad, que haya más carabineros, que no llegan a tiempo, que no actúan. Entonces, acá entramos a otro tema que tiene que ver también con una reestructuración o mejor preparación de la policía, pero ¿cómo se aplica esto? Porque acá no podemos tampoco decir, bien lo señalaba Francisco, que la gente necesita esta seguridad, ¿cómo se la vamos a proveer? Entonces hay que garantizar algunos aspectos. Yo acá no he escuchado, por ejemplo, ninguno hablar del tema de la niñez, de lo importante que es también el tema de la niñez, de lo importante que es la educación. Tú mencionaste el tema de la educación, me preocupa eso que hayas dicho que en San Miguel la gente no puede optar. Hay colegios A mí también me públicos. preocupa, por eso soy candidata. Hay colegios públicos y acá hay un tema de fondo, que la educación pública no es de la suficiente calidad que todos quisieran, y por eso la gente a veces tiene que tratar de pagar, pero también hay una colaboración entre la ciudadanía y el Estado, porque el Estado no puede resolver todas las problemáticas. El Estado tiene que garantizar ciertos aspectos para que de allí hayan políticas públicas que desde allí se puedan aplicar a solucionar algunos temas puntuales que nosotros necesitamos resolver, como el tema de la educación, como el tema de la seguridad. Entonces tenemos que enfocarnos, por eso me preocupa esto de en los derechos sociales meter todo como que fuera mi deseo, mi lámpara maravillosa de Aladino, y que finalmente no se pueda cumplir y la ciudadanía se sienta estafada porque no es que el Estado no pueda, tal vez el error que ha ocurrido todo este tiempo es que los recursos han sido mal administrados, es que han estado politizados o ideologizados los gobiernos y no permiten que el recurso que sí existe en nuestro país sea traspasado a los sectores más vulnerables, que en este caso son niños también y adultos mayores, por ejemplo. Ya. Sí, Francisco, a mí me gustaría aterrizar un poco esto, porque muchas veces lo que se critica a los políticos, y estamos cayendo un poco en este debate, es la abstracción y nos olvidamos de lo concreto. En la práctica es así, tal como dice Carol. Por un lado se pide más carabineros y por otro lado se exige que ojalá los carabineros actúen con pistolas de agua. Porque dicen, no, es que las escopetas con balines vulneran los derechos humanos. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Es decir, los carabineros no pueden salir con la chicharra paralizadora del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado, no existen esos elementos. O tienen poder o no tienen poder. Y por otro lado, la educación, se habla de tener una educación gratuita y de calidad, pero sabemos que muchos profesores chilenos nuestros no saben ni hablar y tienen una educación bajísima. Entonces, ¿cómo esos profesores van a ofrecer calidad si ellos mismos no han sido formados con calidad anteriormente? Ya en mis tiempos, yo tengo 52 años, si no te alcanzaba la prueba de aptitud académica, el puntaje para entrar a Derecho, entraba a Pedagogía. Y eso era algo absolutamente claro, es decir, entraban a Pedagogía las personas que fracasaban en su educación. Y esos son los profesores actuales. Entonces, ¿de qué manera podemos, en estos derechos sociales, garantizar educación de calidad si no tenemos profesores de calidad? ¿Y cómo podemos garantizar la seguridad si no le damos autoridad a Carabineros, una autoridad que cada día pierde más? A ver, sigamos con el tema de la seguridad. Partamos por eso, porque la verdad es que hoy día lo que la gente espera de todo este proceso es estabilidad como resultado del proceso constitucional y seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que enfocar, como hace Valeria, el problema exclusivamente en la subsecretaría del delito o de prevención del delito, entre otras es un subsecretarías. error, porque creo que aquí, cuando uno se trata de robustecer el control de la delincuencia y del orden público, creo que hay que poner el foco en todo, no solamente en el gobierno, no solamente en la policía, pero también en el Ministerio Público y también en los jueces o en los tribunales. Entonces, creo que el problema es más completo. Segundo, creo que las señales que se han dado lamentablemente en el último tiempo no han sido las correctas. Y no han sido las correctas, y quiero poner solamente un ejemplo. El proyecto de un grupo de parlamentarios de oposición, de izquierda, para aprobar un indulto general a todas aquellas personas procesadas por los hechos violentos del 18 de octubre. La señal que se mandó fue pésima, porque la señal que se está dando es que el mundo político avala la violencia como método de acción política
es una señal de impunidad como respuesta colectiva, como sociedad frente a la delincuencia, y por último es una falta de compromiso con el combate del orden público. Entonces, afortunadamente, algunos de los patrocinantes de ese proyecto lo retiraron después de alguna discusión y debate público que se dio. Ahora, tú tocaste un punto central. Hoy día las fuerzas policiales tienen un problema no solo de confianza de la ciudadanía con ellos, como plantea Carol, pero también hay un problema de falta de apoyo político por parte del Estado de Chile en su conjunto. Y hoy día las policías no se atreven a actuar por los riesgos que le implica a ellos su situación personal y procesal. Y es por eso que yo he planteado, y en este debate que se ha dado en torno a la seguridad, es que se ha puesto poca atención en los derechos que los propios funcionarios policiales tienen. Porque el funcionario, no olvidemos, el funcionario policial hoy día tiene una doble condición. Es un ciudadano común y corriente como lo eres tú y como yo, y por lo tanto tiene los mismos derechos que nosotros. Y por lo tanto, y a continuación, tiene un rol como funcionario público, ¿no es cierto?, contratado por el Estado de Chile, que lo prepara, etcétera, y lo saca a la calle a prevenir, controlar, etcétera. Y en ese ejercicio, si él no tiene claridad respecto de las reglas que él puede usar y que están normalmente definidas en lo que se llama las reglas de uso de fuerza, si él no tiene seguridad de que el procedimiento que vaya a aplicar no le traiga consecuencias, y obviamente, separo, ¿no es cierto?, lo que es evidentemente una transgresión flagrante y evidente de un funcionario policial en contra del derecho de las personas. Eso no está en discusión, ¿ah? Y será tan responsable como lo sería cualquiera de nosotros en una situación. Por lo tanto, creo que no solo hay que poner tanto el foco en los derechos de las víctimas, sino que también hay que poner de alguna manera el foco en los propios derechos de las fuerzas policiales. Y en eso, el hecho que no tengan las capacidades, el hecho que no tengan los recursos, el hecho que no tengan apoyo político, evidentemente no está ayudando a que en definitiva podamos dar una respuesta a esta necesidad que los chilenos tenemos. Y respecto al tema educacional, solo termino, mire, hay una iniciativa fantástica de la Fundación Paz Ciudadana con el Ministerio de Educación, y esto lo quiero vincular con el tema de la seguridad, orden público, etcétera, y que es atacar el problema preventivo, como lo mencionaban algunas de ustedes, en los colegios. Y eso parte por el tema de la convivencia escolar. Y por lo tanto, el establecer protocolos, seguimientos, levantar información para saber cómo se está educando a las personas y cómo estamos de alguna manera por esa vía, por la educación, generando ciudadanos que en definitiva sean un aporte a la sociedad y no un problema, por así decirlo. Muchas gracias. A ver, para centrar y volver, son temas súper interesantes y sin duda son los que hoy día están discutiéndose en cada uno de los hogares de nuestro país. La seguridad pública es un gran tema, la violencia se ha tomado en las calles, entonces finalmente es un tema que requiere ser debatido en el proceso constitucional. Pero los derechos sociales, yo me voy a poner en el lugar de aquel que está ahí en la casa, lo que está pensando, y eso quiero que, como ustedes van a ser eventuales constituyentes, van a tener que discutir, estamos hablando más bien de un modelo de Estado, de un modelo de desarrollo. Y en el caso de los derechos sociales, hoy día tú dices, ¿hay libertad para elegir proyecto educativo? Sí, sí hay. Cualquier familia puede decir, a mí me acomoda una educación bautista, una educación musulmana, una católica, una laica, hay libertad. Pero, por otro lado, lo que sí reclama la ciudadanía es que aquellos que van a la educación pública y también en la particular subvencionada, la calidad muchas veces dista de ser la adecuada. Entonces ahí está la crítica. Cuando hablamos de derecho a la educación, es una educación gratis, existe en la enseñanza media, no hay, media y básica, no hay problema. Una salud gratis, una educación gratis para todos, universalidad para todos, para tus hijos, para los míos, para todos. 1. 2. La protección a la salud. Que haya una salud pública y una privada es motivo de ser cambiado, porque si el comportamiento de la salud pública es mala, se debe a que hay una privada, es por la consecuencia de que hay una privada. Yo al menos pienso que no, pero hay que discutir. Y eso es lo que la señora, el caballero en la casa están pensando. Cuando a mí me hablan de derechos sociales, ¿cuáles son los derechos que me va a asegurar el Estado y me lo va a asegurar en qué sentido?
Si me asegura, por ejemplo, el derecho a la vivienda, ¿es que me va a dar casa el Estado? Sí o sí. Cuando hablamos de derechos de agua, ¿es que me va a dar agua a todo evento? ¿Y cómo me va a dar? ¿Cómo finalmente se aterriza lo que decía la Carol? ¿Cómo se aterrizan estos derechos? Porque el catálogo puede ser precioso, pero las garantías pueden ser objeto de mucha expectativa y mucha frustración. ¿Y quién es el actor principal y protagonista para proveer de estas necesidades esenciales? Si es el Estado o es mixto, porque lo que se ha criticado hoy día, AFP, administración privada, salud, que el 20% nomás, no todo, pero hay administración privada crítica. Administración privada en la educación por los particulares subvencionados, los colegios particulares. ¿Eso está mal? ¿Lo quieren cambiar? ¿Lo quieren mantener? Porque estamos hablando de la libertad y la iniciativa individual con un Estado garante de las necesidades sociales básicas que asegura la dignidad de las personas. Entonces, estamos hablando de un modelo, no solamente los derechos, el catálogo, sino también cómo queremos que se provean estos derechos y cómo queremos que se haga cargo una vez que son incumplidos el Estado. Sí, yo estoy súper... Es bien cortito. Ya, yo estoy súper de acuerdo contigo, súper de acuerdo contigo justamente cuando tú señalas también la bajada a lo que hoy día está escriturado sobre el derecho a la educación. Como tú bien dices, aquí hay libertad para crear proyectos educativos, el católico, el musulmán, pero no todos pueden acceder a ese proyecto. ¿Por qué? Porque no todos pueden pagarlo. Pero si hoy día es gratis después de la reforma, pues Valeria. No. Hoy día tú tienes colegios, determinados colegios con proyectos educativos, con líneas editoriales determinadas, que no pueden acceder. Sin plata del Estado. Hay colegios particulares. Los colegios particulares se cobran, pero el particular subvencionado y el público. Tampoco las personas todas pueden acceder. El Estado no subvenciona a todo el mundo para que vaya a esos colegios. Eso no puede ser. Y yo no es que no esté en desacuerdo con eso. Si yo estoy a favor de la iniciativa privada, si el punto no es ese, el punto es de quién es el rol esencial para proveer este derecho como un derecho público y de calidad. Lo que decía Carol respecto a la calidad, que no hay suficiente calidad en estos colegios públicos. ¿Y el problema entonces de los privados, que no haya calidad en estos colegios públicos? ¿El problema es de la gente que no haya calidad? Entonces, no, pues el problema es del Estado. Si es un establecimiento público, ¿cómo no va a ser obligación del Estado entregar calidad? El derecho a la educación es un derecho que, como piedra angular que le permite al ser humano desarrollarse y convertirse en una persona libre. Incluso para acceder a salud reproductiva, tú necesitas tener un mínimo de educación de calidad. Y yo estoy a favor de hacer la bajada a este derecho a la educación de una forma que se pueda entender que hay un Estado garante y no solamente se garantice la libertad de crear establecimientos educacionales con determinadas líneas editoriales, de manera de poder accionar luego en contra o a favor, digamos, de esa calidad en la educación. Y creo que ese es un rol que deben hacer desde el Estado. Es el Estado quien debe otorgar calidad a sus colegios públicos para que su población tenga igualdad de oportunidades hacia el futuro. Y justamente conforme como dice Francisco, estoy súper de acuerdo en que el foco de la seguridad debe ser sistémico, debe ser multisectorial. Pongo el ejemplo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero evidentemente que deben existir políticas de prevención, políticas de promoción, se deben intervenir los entornos barriales, deben existir mejores oportunidades para los jóvenes infractores de ley y aquellos que no son infractores de ley, pero que viven en sectores vulnerables, y por eso creo que es tan importante incorporar a los territorios a todas las discusiones y principalmente en el tema de seguridad. ¿Qué crees tú, Carol, al respecto yo creo que de la iniciativa individual y quién debe ser el garante? Tenemos una lista, ilimitada, en realidad, de necesidades que cubrir. Y ahí el rol de los constituyentes va a ser priorizar, obviamente, las necesidades más urgentes respecto, por ejemplo, de la educación pública. Efectivamente, tal vez ahí lo que ha ocurrido
es que el Estado no ha administrado bien los recursos que tiene para mejorar la educación pública. Porque si uno, yo como madre lo digo, yo tengo a mis hijos en un particular, en una fundación, ahora con la reforma, pero esta reforma que se hizo fue terrible para mí como madre, porque tenía las dos opciones, o se privatizaba el colegio o tenía que buscar un colegio público en un sector súper vulnerable donde mis hijos iban a estar expuestos a sectores, entonces estábamos como, ¿qué hacíamos? Finalmente ese colegio pasó a fundación y podemos seguir allí, pero son reformas que a veces no están en la bajada de la ciudadanía. Es como que quienes hacen las políticas públicas no vivieran en Chile. Eso pareciera que ocurre. Entonces, no sé si es una reforma constitucional, sino más bien un acercamiento de quienes hacen las políticas de Estado a lo que se está viviendo realmente en el país. Iniciativa legal. Y ahí, uy, se nos acabó el tiempo. Solo en dos palabras. Hay que darle más contenido a los derechos sociales en la Constitución, entregárselo a las leyes. Yo soy partidario de que más que agregar derechos sociales, y por eso mi propuesta ha sido mejores derechos sociales. O sea, mejorar lo que hay y no necesariamente conlleva poner más derechos. Segundo, deberes. Pero lo más importante, el otro día en un debate estaba frente a una persona del Frente Amplio y me dijo, tenemos que sacar y eliminar absolutamente cualquier residuo de, mira la palabra que usó, la tiranía de la libertad. Y yo me quedé de una pieza y yo le dije, mira, yo prefiero una tiranía de la libertad a una tiranía del Estado. ¿Ah? Entonces, a mí me gustaría un Estado, en definitiva, que sea más allá de los términos de complementar, si es complementario, si es subsidiario, si es solidario, cualquiera sea, porque van a haber partidarios de uno, y al final son términos, mira, semánticos. ¿Ah? De hecho, la solidaridad no es más que una subsidiariedad activa, porque siempre se piensa la pasiva. Pero, dicho eso, yo creo que hay que poner el foco, creo yo, en la libertad de las personas, en la libertad de oportunidad, en la libertad de emprender, la iniciativa privada, etcétera. Porque al final, todo esto que hemos estado conversando, si no hay desarrollo, si no hay crecimiento, los derechos sociales pasan a ser totalmente efímeros. Efímeros. Así, esperamos entonces que en la casa esta haya sido una discusión que puede informarlos, no solamente sobre la postura de cada uno de los candidatos constituyentes que hoy día nos acompañan, sino también en lo relevante que es el tema de los derechos sociales, la participación del Estado, en fin, temas que se van a discutir en el proceso constitucional de todas maneras. Así que estamos llegando al final de este programa, agradecerle a Valeria, Carol y Francisco el que nos hayan acompañado en este debate constituyente, y ustedes en la casa saludarlos y que nos acompañen en un próximo capítulo que ya vendrá. Así es que hasta la vista, nos vemos.